inundación de Haití hizo historia a nivel global. Fue el primer país de América Latina en proclamar su independencia, solo por detrás de Estados Unidos, y fue la primera república negra del mundo en la que triunfó una revolución de esclavos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que Haití haya pasado de un comienzo tan prometedor a convertirse en un estado prácticamente fallido? La insurrección de grupos armados en Puerto Príncipe puso en estado de alerta al país. Estas bandas criminales que controlan gran parte de Puerto Príncipe han multiplicado robos, extorsiones, asesinatos e imposibilitado el transporte seguro por carretera hacia la mitad sur del país, así como bloqueado el acceso a las oficinas de gobierno de Haití. El líder de la organización criminal, Jimmy Cherizier, apodado Barbecue, exigió la salida del primer ministro como una condición para garantizar cierta estabilidad en la nación. El avión del exministro Henry no pudo aterrizar en Haití por la inseguridad, lo que lo llevó al territorio estadounidense de Puerto Rico, desde donde anunció su renuncia. Disparos, saqueos. Puerto Príncipe, la capital de Haití, se ha convertido en una tierra sin ley. La población se manifiesta contra la violencia extrema e incontrolable. El 80% de la capital está gobernada por el crimen organizado. Están hartos de vivir con miedo, atrapados por las luchas de las bandas rivales, la policía y las brigadas civiles. Asesinatos indiscriminados, violencia sexual y secuestros, un negocio rentable que financia a los grupos criminales. Las pandillas le han declarado la guerra al gobierno. Estas bandas criminales cerraron el aeropuerto, saquearon puertos marítimos, edificios públicos y tiendas, así como han atacado casi una decena de comisarías. Las carreteras también están bloqueadas, lo que corta el suministro de alimentos, y 4.600 reclusos fueron liberados tras el ataque a las prisiones. Centenares de haitianos huyen de la oleada de violencia que continúa sacudiendo el país. Intentan pasar al país vecino República Dominicana a través de Dajabón, un paso fronterizo que el gobierno dominicano vigila muy de cerca. Denuncian que no tienen dinero para comprar alimentos y que cada vez es más difícil acceder al agua. UNICEF alerta que gran parte de los menores de 5 años en la capital, en Puerto Príncipe, está en situación de desnutrición. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta, lo veían recién, con la producción hicimos un compilado de las noticias que llegan de último momento de Haití. Si hay repúblicas o lugares que han sido maltratados, sí, creo que nos referimos solamente de una sola manera. Todos los encabezados cuando se habla de Haití hablan de el país pobre, desfavorecido, ahora con una espiral de violencia, pero no se habla otra cosa. Por eso también queremos ampliar un poco la mirada. Henry Boisrolin, lo conocemos acá en Córdoba porque vive hace muchísimo, es del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Gracias, Henry, por venir. Bueno, gracias a ustedes y muy buenas noches y un buen saludo a la audiencia también. ¿Hace cuánto que estás en Córdoba? 50 años. 50 años. Mucho. ¿Y no se te pegó la tonada cordobesa? No. Creo que no. ¿Crees que no? Bien. En esta charla lo vamos a sumar a Edison Damas, que es estudiante haitiano, miembro del Convict Club Cultural Haitiano. Edison, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por sumarte también. ¿Cómo te va? Buenas noches a ustedes. Un placer para mí estar con ustedes y saludar a toda la audiencia y saludo al panel. Henry, a ver, lo que veíamos recién tiene, una causa quizás reciente, el asesinato de un presidente y esa espiral de violencia, o la ves más atrás en lo que está viviendo Haití hoy? Mira, yo creo que frente a la tragedia que está viviendo el pueblo haitiano en este momento, cualquier haitiano consciente de esto tiene que tener humildad y responsabilidad. No pretendo tener todas las respuestas con respecto a lo que está pasando. Está claro. Por ende, quiero decir esto. Pero creo yo, para poder entender lo que está pasando, tenemos que aplicar un método. El método es decir, ¿qué es Haití? ¿Qué es la sociedad haitiana? Haití, para mí, es una neocolonia de los Estados Unidos. Una neocolonia impuesta desde la primera ocupación militar norteamericana de Haití, desde 1915 hasta 1934. A partir de ahí, ellos impusieron en el país una serie de estructuras al servicio exclusivo de los intereses de ellos y de la pequeña élite repugnante haitiana. A través de los años,
surgió o se apareció el enorme empobrecimiento del pueblo haitiano. Es la base explicativa de este empobrecimiento. Haití no es el país más pobre, es el país más empobrecido de la región. Buena diferencia la que haces. Exactamente. Y además de eso hay un rol de Haití en la División Internacional del Trabajo, que es país productor de mano de obra súper barato. La otra dimensión de la crisis es la posición geoestratégica. Haití está en el mar Caribe. Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Estamos a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. 77 kilómetros nos separan de Cuba, el Canal de los Vientos, es el país más próximo a Cuba. Si uno se fija, se puede trazar un eje Cuba, Haití y Venezuela. En el Mar Caribe, por el Mar Caribe transitan flujos importantes de mercancías desde Estados Unidos hacia Estados Unidos. Entonces es una zona importantísima para Estados Unidos. Y en un país donde las clases dominantes haitianas no pueden ganar elecciones de manera limpia. Entonces el sistema neocolonial, para poder mantenerse, recurrió siempre a dictaduras, golpe de Estado, invasiones, ocupaciones, manipulación de elecciones. Por ejemplo, la última ocupación internacional de la ONU, la MINUSTA, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, durante 13 años, 2004 a 2017, cometieron masacres, violaron a niñas de 12 años, dejaron un montón de chicos huérfanos, introdujeron el cólera que mató a más de 30.000 haitianos, 1 millón de infectados, masacraron a la gente en barrios populares, reprimieron manifestaciones. Para que no pase largo, sí. Lo que vos decís lo hizo la misión de la ONU, por eso también hoy en día hay una reticencia de decir por supuesto. A recibir esa ayuda internacional que ustedes dicen no va a ser, o hay que ver si va a ser ayuda o no. Déjame que lo sume a Edison para ver cuál es su visión sobre lo que está pasando. Edison. Sí, la situación, como si bien lo describió Henry, es muy claro caracterizarlo, y también hay que entender que Haití es un país que están aplicando también una teoría de shock sobre el país. Como sistema neocolonial están también usando todos los momentos de choque para hacer frente a implementar su modelo en Haití. Es lo que usaron como los terremotos, los huracanes, y también crearon estos sistemas políticos, estas situaciones de crisis políticas para generar una situación caótica, donde ellos implementan con las intervenciones militares, con las manipulaciones de elecciones y también con la cantidad de ONGs que pusieron en el país, y utilizaron sus fuerzas para reforzar este sistema neocolonial. Y hoy en día, por ejemplo, lo que se está viendo en Haití es nada más ni nada menos, como estaba diciendo, una decomposición de este sistema. Un sistema que llegó en un punto de que no hay marcha atrás, donde el pueblo haitiano está diciendo basta, y ellos no encuentran forma para seguir regenerando las fuerzas que tenían unos años anteriores. Entonces, les está costando al imperio, a los neocoloniales, de seguir manteniendo este sistema, y les están creando otros espacios, otras formas para seguir interviniendo en el país. Edison, y también, esta imagen... Les pregunto a los dos, Edison, porque vos decías recién, también Henry, el pueblo haitiano dice basta. La reacción que está habiendo o la violencia que se está viviendo, ¿es parte de esa descomposición? ¿Es una respuesta genuina? A ver, la mirada que hay de afuera, recién veíamos un compilado, sobre todo de los medios europeos, que son los que tienen las agencias de noticias, que siempre ponen su mirada eurocentrista, digamos, en un lugar como Haití. Son pandillas violentas que están queriendo tomar el poder y descomponiendo la sociedad. Es una reacción de la sociedad genuina en algunos sectores. ¿Cómo se ve eso? Mira, a mi entender, se tratan de pandillas, pero son paramilitares también. Es decir,
esos paramilitares son instrumentos políticos al servicio de esos intereses neocolonialistas. ¿Cuál es el objetivo político? Tratar de romper la espina dorsal del movimiento popular. Un gran movimiento popular que se manifestó sobre todo a partir del año 2018, reclamando una ruptura con el sistema neocolonial, proponiendo una salida haitiana a la crisis haitiana. Entonces, esos asesinos y criminales están al servicio no solamente de la oligarquía, no solamente roban y secuestran, tienen una función política. Porque yo pregunto algo, Haití no fabrica armas, Haití no fabrica municiones. Y se ha comprobado, según la ONU y el propio gobierno norteamericano, que esas armas provienen de los Estados Unidos, lo que significa que hay un tráfico de armas entre Haití y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser que Estados Unidos a través de los años no puede frenar ese tráfico de armas? Incluso publicaron una lista de oligarcas haitianos que compran esas armas, pero curiosamente no publican una lista de los que venden esas armas. Y son armas quienes proveen desde Estados Unidos, sobre todo desde Estados Unidos. Exactamente, no lo estoy diciendo yo. Tú puedes entrar en internet y poner eso y vas a ver. Es una información pública esto, de público conocimiento lo que estoy diciendo. No fabricamos armas, no fabricamos municiones. Ese movimiento popular que decías tuvo una expresión... No tiene nada que ver con los paramilitares. Por eso digo, o logró canalizar, presentarse elecciones, pedir, como decís vos, esa salida democrática que tiene que darse el propio Haití, y es lo que están tratando de frenar. Exactamente, porque nosotros queremos una elección honesta, como en 1990. La única elección limpia, honesta, democrática en Haití fue el 16 de diciembre de 1990, y ahí ganó el candidato del campo popular, el padre Jean-Bertrand Aristide, y 7 meses después hicieron un golpe y mataron a miles. Entonces, eso es lo que no pueden hacer. Entonces, tienen que armar algo para tener elecciones, como dicen aquí en Argentina, truchas, para perpetuar con un barniz democrático el sistema neocolonial. Esta situación, Edison, les pregunto también a los dos, con un Haití, como dicen ustedes, que está, digamos, funcionando como neocolonia, descompuesto, ¿a quién le sirve? Uno piensa, por ejemplo, en lugares en donde está el intervencionismo de las grandes potencias, por ejemplo, lugares de África, donde se generan guerras civiles para sacar materiales muy preciados, por ejemplo, para la fabricación de celulares. Entonces esos lugares les sirven, valga, digamos, las comillas, ¿no? Les sirven en conflicto a esas grandes potencias para poder sacar ese material preciadísimo. ¿A quién le sirve para sacar qué provecho de Haití esta situación? Bueno, Henry primero ya hizo un planteamiento de cómo y qué rol tiene Haití en la región y por qué Haití. Pero también hay que entender, hablando de los recursos naturales, Haití y República Dominicana compartimos la isla. Hay explotaciones minerales en República Dominicana de oro, de hierro, de distintos otros materiales, y también que todavía hay materiales que no se sabe que existen, que existen o que no están explotando en Haití o en la isla. No hay una pared, es una isla que compartimos los dos. No hay una pared que divide los recursos naturales que están en República Dominicana con los recursos naturales que estaría en Haití. Entonces, recursos naturales existen, solo que ellos quieren empoderarse de estos recursos. Y más allá de esos recursos naturales, está también todo lo que planteó Henry, este rol de Haití que cumple en la geopolítica del Caribe. Y esto es lo que demuestra a quién realmente sirve Haití, porque los beneficios que tendrán son la oligarquía rancia en Haití, que quiere mantener este sistema neocolonial, neoliberal, donde los últimos años, la única industria próspera que hubo en Haití fue el secuestro, que a cambio de dinero, y son unos oligarcas comerciantes. Entonces compran todo afuera, importan todo para vender en el país. Más allá de esto, bueno, el caso básico del arroz que consumimos en Haití en los años
90 hasta 94, 95, Haití se autoabastecía en arroz. Y después a un 92% o 95%. Después de los 95, Estados Unidos, con obligaciones que puso en posiciones que hizo los gobiernos haitianos, tuvo el control del mercado de arroz en Haití. Hoy en día Haití importa de Estados Unidos el 92 hasta 98% del arroz que consumimos. Y informaciones de los últimos meses se están dando cuenta que son arroz que ni se está consumiendo en Estados Unidos por la contaminación que tiene los elementos contaminantes que encuentran en este arroz. Entonces necesitan a Haití como espacio para vender, necesitan a Haití para sacar los recursos naturales que tenemos, que ya están explotando en República Dominicana, muchos de ellos, y necesitan a Haití también para producir mano de obra barata. Mano de obra barata porque lo que han hecho en Haití, por ejemplo, con la zona franca, es una cosa impresionante. Tenemos zona franca o zonas industriales francas, zona franca como lo llaman, que nadie paga impuesto en estos lugares y los trabajadores están trabajando por 2 pesos con 50, diciéndolo bien al argentino, y estos 2 pesos con 50 no les permiten ni comprar los mismos productos que producen en esta zona industrial. Edison, está clarísimo, digamos, la visión. No me queda más tiempo, la verdad que me gustaría, pero bueno, tengo que ir cerrando por acá, pero bueno, vamos a tratar de ampliarlo porque, bueno, es la idea de poder charlar estos temas. Gracias, Edison, por esta visión también de Haití. Simplemente para cerrar, Henry, te pregunto, ¿cuál sería la salida a esto, la difícil salida? No te pido que lo resumas en un minuto, pero bueno, más o menos desde tu posición, de lo que vos dijiste, no tenés la verdad. Digamos, Exactamente. Yo creo que hay otra dimensión que hay que ver en la crisis, es la dimensión histórica, el racismo. Es decir, Haití, única revolución antiesclavista victoriosa en la historia, rompió el orden mundial basado en la esclavitud en aquel momento, donde había que castigar a Haití. Yo creo fundamentalmente que justamente en base a esta gran historia, donde nosotros pudimos romper las cadenas de los pies, de las manos, del corazón y de la mente, creo que en este momento tenemos que luchar para recuperar esta gran historia en lo que nosotros llamamos construir una transición de ruptura al sistema neocolonial, una solución haitiana a la crisis haitiana. Eso es lo que estamos luchando, que es para recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. ¿Se puede con la situación actual o se necesita que se baje, se pacifique, se intervenga o tiene que salir desde el propio Haití la solución, Henry? Es muy interesante la pregunta, es difícil contestar, pero yo creo que la solución tiene que partir de nosotros. Por supuesto, con la solidaridad de otros, pero respetando la dignidad del pueblo haitiano. Henry, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esto es interesante quedarse con eso último que dice Henry, la visión histórica, esa primera independencia de un pueblo que quería romper la esclavitud, se le hicieron pagar carísimo. Y hoy, cada vez que hablamos de Haití, hablamos solamente de un país empobrecido. Bueno, de eso queríamos hablar hoy, asomarnos un poco a la realidad de uno de los países más castigados en Latinoamérica. Pausa la última y ya venimos con el cierre en redacción.